Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la 11ª jornada ya del ciclo No todo crítica y negatividad. Para mí es un placer volver a saludarles de nuevo y contarles que durante este 2023 vamos a seguir haciéndoles propuestas en TEA para pensar desde los límites del conocimiento, para pensar desde el no todo. Retomamos la actividad de este ciclo gracias al esfuerzo, como siempre, de las trabajadoras y trabajadores del TEA y específicamente, como siempre los menciono, la gente que hace posible que el ciclo pues pueda funcionar, como son Rosy Hernández, Maite Méndez, Estefanía Bruna, Jerónimo Cabrera y Gilberto González. Y lo hacemos hoy con una propuesta, desde mi punto de vista, interesantísima, que es la que representa desde el ámbito de la teoría y la crítica literaria la obra de la profesora Eida Meredith, entre cuyos intereses hemos tenido la fortuna de que se encuentren las Islas Canarias. Nuestra invitada, por distintas causas y azares, recaló como investigadora a nuestro archipiélago hace unos 30 años, ¿no? Más o menos. Durante esa estancia, ella estudió con profusión las obras más importantes de la modernidad temprana que versaban sobre las islas. Como saben, estamos hablando de trabajos como los de Fray Alonso Espinosa, Antonio de Viana o Lope de Vega, por ejemplo, los cuales ella pone a dialogar desde una perspectiva, además, completamente inédita, con obras del mismo periodo, habitualmente ubicadas entre América y Europa, pero que no habían pasado aún por Canarias, al menos desde una perspectiva crítica de análisis de sus contenidos. Hablo de los textos, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas o de Alonso de Ercilla. Y además lo hace utilizando a referentes en su análisis tan potentes como Paul Gilroy, Walter Mignolo, Rolena Adorno, Antonio Benítez Rojo, etc. Y muestra además Meredith un especial interés por las representaciones dentro de ese tipo de literatura de la otredad europea, que esto también, pues desde esta perspectiva, era completamente inédito. De manera que Meredith inaugura así, en el intersticio de los siglos XX y XXI, el campo de los estudios transatlánticos en Canarias, sometiendo además los análisis precedentes a su trabajo sobre las primeras historias y poemas que versaban sobre el archipiélago a una crítica clarificadora. De manera que, frente a los intentos, en algunos casos desesperados, por vincular la literatura moderna de las islas con alguna tradición deslumbrante, Eida Meredith opta por descorrer el velo y mostrarnos pues, otro marco de potencialidad en ese análisis. Nuestra invitada define así el lugar que ocupa nuestro archipiélago como un espacio geopolítico cuyas estructuras de poder son inexplicables sin atender a las conexiones establecidas, por ejemplo, entre imperialismo y modernidad. Y nos brinda además una visión del mismo, que es una especie de nepantla, como ella suele decir, utilizando una palabra náhuatl que significa algo así como un espacio entremedio. Y algo aún más importante, la cuestión hasta entonces problemática de la ubicación, o más bien de la ubicuidad de Canarias, deja de ser vista, al menos en su obra, como un problema, para ser reinterpretada como un potencial. Hoy tenemos la fortuna de contar aquí con la presencia de una de las impulsoras de la mayoría de las nuevas perspectivas críticas que están proliferando en la actualidad sobre las islas. Eida Meredith es profesora y hasta hace nadita directora también del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, donde imparte clases sobre estudios coloniales latinoamericanos, literatura y cultura transatlántica en la Edad Moderna, y ha sido además directora del programa de estudios de posgrado en Lengua y Literatura Española, además de diseñar programas de estudios en el extranjero para universidades de Cuba, Ecuador y España. Eida Meredith es además autora de publicaciones imprescindibles como Más allá de América, Las casas en una crónica sobre las Islas Canarias, Iconos viajeros, Los viajes transatlánticos de la Virgen de la Candelaria, Imágenes refractadas, Las Islas Canarias a través de la lente del Nuevo Mundo, De ínsulis o más islas que se repiten, Canarias, Cuba y el Atlántico hispano, o el más reciente, Malinches Canarias hacia un mestizaje light. Sin más preámbulos, les dejo con la conferencia de Eida Meredith, Genealogías críticas, pensar desde y con Canarias. Muchas gracias. Gracias por esa presentación tan generosa. Ahora vas a levantar una expectativa que no sé si merezco, pero bueno, aquí voy.
Cambio de gafas. Muy bien. Venir a conversar en este maravilloso espacio para las artes en Tenerife es un regalo que me permite conectar con un campo de estudio y con afectos que cultivo desde hace más de 30 años. Le agradezco la invitación a Roberto Gil Hernández, a quien acabo de conocer personalmente en este viaje, pero al que leo y escribo desde hace un buen tiempo. A Gilberto González, el director artístico del TEA, mil gracias, y también a Rosa María Hernández Suárez, que ha hecho grandes gestiones y ha sido increíblemente amable, y también a todos los colegas que me han recibido con tanta calidez esta vez. Es un verdadero placer estar aquí y espero que me perdonen por el atrevimiento de hablarles de una historia literaria que seguramente conocen mejor que yo. Mi título, además, no pretende ser contradictorio, alude, de hecho, a esfuerzos académicos que aspiran siempre a pensar y mirar desde aquí y no desde fuera, aunque mi posicionamiento sea desde la Academia Norteamericana, desde la biblioteca, desde los estudios coloniales latinoamericanos y desde una historia personal y familiar de migraciones que me conectan con Gran Canaria y con Cuba, de hecho, con la aldea de San Nicolás de Tolentino. El espacio aparentemente incómodo de las Canarias, que geográficamente, como ya lo vieron los cartógrafos Abraham Ortelio y Gerardo Mercator en el siglo XVI, no se puede localizar si no es al lado del reino de Fez. Y es a su vez un signo geopolítico que no está aislado, sino que fluye hacia América, Europa, ¿no? y África. Siempre he pensado que las Islas Canarias son una encrucijada en la que desembocan y se entrelazan muchos caminos de idas y de vueltas. Es un espacio de entronque, de engranaje, de triangulaciones y cuadrangulaciones transatlánticas, desde donde se puede interpelar al mundo. Lo hago desde nociones, no lo hago desde nociones nacionalistas estrechas, sino con una certeza de que aquí hay una montaña muy alta, ¿no? que permite divisar a lo lejos y en muchas direcciones. Mi trabajo, que comenzó cuando preparaba un proyecto de tesis doctoral, comenzó también en un entronque de campos académicos establecidos en los que las Canarias no cabían muy bien, el siglo de oro peninsular y los estudios coloniales latinoamericanos. Empezó con un interés en Lope de Vega, y me llevó a la producción historiográfica y poética sobre las islas a finales del siglo XVI, a la que no pude llegar sin hacer un periplo temporal por los siglos anteriores y también espacial, que se nutrió de las crónicas de Indias y la experiencia americana. Me encontré que los textos y contextos que me interesaban habían sido estudiados a profundidad por historiadores y filólogos, a los que ahora llamaríamos historiadores culturales. Pero descubrí en el proceso que privilegiar un ángulo de estudio aprendido de las lecturas críticas del contexto colonial me permitía aportar algo diferente. Mi objetivo implicaba desmenuzar narrativas históricas y poéticas que eran igualmente míticas y sospechar de la imposición de un orden ideológico con tendencias a armonizar en vez de revelar tensiones, puntos álgidos, debates de orden mayor con respecto a los designios imperiales y a sus lógicas expansionistas, extractivistas y racializantes. Voy a hacer un recorrido por los temas que me han interesado y mis pequeños aportes. A lo que me han leído lo siento mucho, voy a repetirme un poco, pero espero que sea de interés. Empiezo pensando que no la isla, sino el fluir transatlántico, ¿no? Ampliar los parámetros que definen geográfica y geopolíticamente las Islas Canarias en relación con el océano que las rodea y las regiones que toca ha sido clave para abrazar lo local y nacional como intrínsecamente transnacional y quizás más local. Uno de los acercamientos que me interesan y que se ha desarrollado en el diseño académico de las últimas décadas está enmarcado en las preocupaciones teóricas que el campo de la nueva historia atlántica o los estudios transatlánticos culturales han articulado. Estos acercamientos críticos dentro de la Academia Norteamericana de los Centros Interdisciplinarios Noreuropeos generaron intensos debates sobre la definición de este campo, su metodología, su viabilidad, sus aplicaciones más allá de las disciplinas tradicionales o como reconfiguración de las áreas de estudio establecidas. El mundo atlántico no solo está atado a la exploración empírica y gradual del océano que le da su nombre, sino también a una serie de avances científicos, al tráfico de seres humanos, artefactos, ideas, que repercuten más allá de su geografía obligada, lo cual, por último, lo reterritorializa en una cultura mundial o global.
Si bien este mundo atlántico se ha fundado sobre presupuestos eurocéntricos no orientados, sobre una cartografía codificada para la dominación colonial, en las últimas décadas del siglo XX, los procesos de descolonización cultural y los acercamientos críticos postestructuralistas, post- y decoloniales, perspectivas globalizadoras, transnacionales, los han puesto en crisis. Aunque algunos ven, y con razón, en el surgimiento de estos estudios una nueva forma de negociar el neohispanismo, muchas veces acrítico de las relaciones de poder. Ese no es mi caso, claro. Tanto la práctica de una historia atlántica como de los estudios culturales transatlánticos se han transformado en diálogo y múltiples fertilizaciones intelectuales con otras disciplinas para ampliar el concepto del Atlántico como espacio complejo de interacciones relacionales, donde se recuperan espacios marginados, relaciones excluidas, o se desvían los ángulos de estudios, como en el caso de las Islas Canarias o el Caribe, y los trabajos que las conectan tanto con Europa, con África, con América. Estos acercamientos, desde mi punto de vista, han permitido que no se imponga una lectura unidireccional de las influencias derivativas o comparativas emanadas de Europa, ni que se promueva una visión fija, totalizadora o homogénea del espacio atlántico, que es más ambiguo e inmedible, más fronterizo de lo que el mapa deja entrever. Fundamentalmente, si tomamos en cuenta las revisiones del sistema mundo que apuntan a la centralidad del Océano Pacífico, como las de André Gunther Frank, las propuestas de Anthony Stevens del rollo del paradigma interatlántico, que conecta Canarias con el Caribe, o las de Francisco Hernández Adrián de una nesología atlántica, o las propuestas críticas de Yolanda Martínez San Miguel que señalan los límites de las lecturas transatlánticas a favor de lo archipelágico y lo decolonial. El aporte de mi trabajo, a pesar de estar ligado a un Atlántico hispano y a una lengua hegemónica imperial y participar de un diálogo en otras academias, ha develado la centralidad de otra genealogía que presenta el espacio canario-americano como inaugurador de unos estudios transatlánticos desde el sur. En otras palabras, deriva de una praxis crítica que comenzó primeramente con relectura de textos primarios y su circulación, una vuelta al momento de producción en la temprana modernidad, para llegar luego a una teorización crítica que ya estaba en movimiento desde otras disciplinas, a una etiqueta que había que renombrar y a unos estudios que habría que resituar. Y así empecé con lo básico, ¿no? Leer a contrapelo. Voy a hablar un poquito de Spinoza, la impronta lascasiana, ¿no? Estas rutas americanas. El escritor puertorriqueño Eduardo Lalo ha visto en el non que Bartolomé de las Casas escribe una y otra vez en los márgenes de su transcripción y revisión del Diario de Colón, la inauguración de una escritura caribe, así le llama él, ¿no? Que se entiende como una posición contestataria y con voluntad de reescritura. Podríamos afirmar lo mismo de una escritura canaria que se inaugura, como la del Caribe, con una impronta lascasiana. El caso de Alonso de Espinosa, que publica en Sevilla en 1594 su texto del origen y milagros de la Santa Imagen, que ven ahí el título completo, es paradigmático por las marcas que no atribuye directamente al famoso dominico, pero que se hacen presentes en su texto. Gracias a Agustín Millares Carló, a Buenaventura Bonet, a Dominic Woffel, a María Rosa Alonso, a Alejandro Cioranesco, sabemos del contexto americano en Guatemala y la corrección de texto para la Inquisición mexicana y la trayectoria de Espinosa como parte de la Orden de Predicadores antes de su arribo a Canarias para 1580. Sabemos también que antes de narrar la última ofensiva de Alonso de Lugo pasa balance sobre los principios de la guerra justa, haciéndose eco de la posición de las casas, ¿no? Que la veía en estrictos parámetros agustinianos como defensiva y no ofensiva. Esta afirmación evidente, sin embargo, se respalda por todo el texto con una mirada etnográfica que también emula la de las casas, de manera más sutil y que probablemente no se nutre solo de los sospechosos habituales, que sería la famosa viral brevísima relación de la destrucción de las Indias, o una posible lectura de refractorio de la historia de las Indias, que es lo que dice Cioranesco y yo no estoy de acuerdo. Espinosa probablemente tuvo acceso directo a Del bien y favor de los indios, una copia manuscrita de lo que se convertiría en la apologética Historia Sumaria, que circulaba en México y en Centroamérica y que se filtró en otros textos históricos, como por ejemplo el de Jerónimo de Mendieta sobre Nueva España. Con la excusa de contar la aparición y milagros de la Virgen de Candelaria, se enfrasca primordialmente en la escritura
Y esta es la cita a la que hice referencia, que han estudiado todos estos, donde es muy claro la cuestión de la guerra, ¿no? Con la excusa de contar la aparición de la Candelaria, se enfrasca primordialmente en la escritura de la más humana de las historias, la de los guanches, o un recuento de su territorio, de las guerras de conquista que ponen a las islas en el camino de la rapaz posesión europea. Sus retos son los mismos de los cronistas de Indias, que se enfrentan a una diferencia cultural y a unos parámetros de censura. Sus propias estrategias, sin embargo, apuntan a matizaciones críticas que comparten con las casas una perspectiva etnográfica que disiente. Y eso es importante, para mí es una escritura que disiente, ¿no? En la apologética, las casas estudian las naciones indígenas del Nuevo Mundo de forma sistemática, comparándolas con la antigüedad clásica para demostrar que exhiben todas las características del orden civil que Aristóteles había prescrito en su política. No, esto lo hacen muchos cronistas, pero en las casas es muy sistemático, ¿no? Es muy completo. Intencionalmente reconoce el mismo error de las religiones americanas, pero la comparación con griegos y romanos arroja que los primeros la practicaban con más ejemplaridad y dignidad, ¿no? Y que la embiste de cierta verdad teológica, como bien lo ha estudiado Sabine McCormack. Esta premisa lo lleva a la conclusión de que todos los seres humanos tienen la capacidad de entender que hay un Dios supremo al que deben buscar y servir con actos de sacrificio. Fin de cita. Spinoza sigue el camino trazado por las casas. Aunque los guanches eran muy disímiles de los mexicas y los incas, se propone demostrar que son monoteístas y viven en una sociedad civil. Tal como las casas se nutre de las escrituras bíblicas y la historiografía clásica para probar la conexión de las Indias con el pasado antiguo, Spinoza hurga en las teorías de origen de la población isleña para afirmar que lo más probable es que procedan de África, por la proximidad territorial, la lengua común y similares costumbres. Y la dieta. Su conclusión va de la mano con el testimonio de unos ancianos guanches que le informan de la llegada de 60 personas que hacen de Icod su hogar y lo nombran el lugar, cito, el lugar del ayuntamiento del Hijo del Grande. El énfasis de Spinoza aquí, sin embargo, no es la procedencia geográfica, sino la intervención divina, no que se infiere en esta migración primigenia. Los guanches son aparentemente gentiles sin leyes, ni dioses ni rituales, como otras naciones, pero Spinoza se dedica a redimir el supuesto primitivismo siguiendo la mirada etnográfica de las casas y deja fuera cualquier atisbo de idolatría. Los guanches de Spinoza reconocían la existencia del infierno en el pico de Teide, por supuesto, y el demonio Guayota. Aunque el conocimiento de Dios era confuso, no se deja espacio para dudar que podían distinguir claramente entre el bien y el mal, ¿no? Describe un ritual de limpieza similar al bautismo que lo achaca a una evangelización temprana y afirma que los propios apóstoles habían enviado a un obispo y muy convenientemente ambiguo dice, cuyo nombre me han prometido decir. Este es el comienzo de una serie de movimientos estratégicos que negocian su compromiso como historiador con la verdad moral y su intención de presentar a los guanches en términos favorables y con plena predisposición a la verdadera religión. La falta de letras que guarden las memorias nativas no es importante, ya que es un ejercicio retórico. Spinoza es capaz de opacar lo negativo a favor de los elementos que los neoaristotélicos consideraban representativos de la sociedad civil. Con el apoyo del pensamiento jurídico medieval sobre la ley natural para atribuir a los guanches el completo ejercicio de la razón, una estratificación social, un sistema de gobierno. Obviamente también se erige como portavoz de una historia que no le pertenece, ¿no? Como todos los cronistas de ese momento. Spinoza atribuye a los guanches una educación bélica y civil impecables que no solo demuestra sus dotes físicas para la guerra, sino la honestidad y el respeto de vivir en sociedad. Se admira de que una dieta rudimentaria pueda producir el coraje, la fuerza, la agilidad, ¿no? El delicado intelecto. La práctica de la agricultura se yuxtapone con la falta de desarrollo arquitectónico para argumentar que la primera y no la segunda es el verdadero signo de policía. Tal como había argumentado las casas en su apologética, las casas aseveraba que la verdadera ciudad no se construía con paredes y piedras muertas, sino con una comunidad de seres humanos que vivían en paz y amor. Las costumbres sospechosamente bárbaras son inmediatamente justificadas o transformadas positivamente. Por ejemplo, cuando... se me está olvidando poner los slides.
son transformadas positivamente. Por ejemplo, cuando describe la poligamia matrimonial de los guanches, enseguida comenta que distingue entre la descendencia legítima y ilegítima. Cuando describe las prácticas sexuales, una operación similar emerge, ¿verdad? Dicen, el uso de la generación no tenían respeto más que a la madre y a la hermana, porque las demás tías, primas, sobrinas, cuñadas, todas las llevaban por un rasero, ¿ya? Pero ¿cómo termina esto? Al final dice, claro, abominaban en extremo el pecado nefando, ¿no? Los monarcas, además, como el Zapa Inca en los Andes, podían casarse con sus hermanas para preservar el linaje noble. La estrategia es transparente: confesar los pecados menores y demostrar repetidamente la ausencia de la idolatría y la sodomía, pilares medievales de la condena eterna y un fundamento legal y religioso de la superioridad cristiana y europea. A continuación, Spinoza presenta a los guanches en términos de estructuras y conceptos europeos, no solo como estrategia común para presentar a los lectores, pero como signos de dignidad, la dignidad ejemplar que las casas había recalcado en los indígenas americanos. Las casas había equiparado a los guerreros mexicas y su entrenamiento militar con las órdenes de caballería, prestándoles el prestigio y la legitimidad que estas últimas habían cargado por siglos. Spinoza lo sigue y la estratificación social de los guanches aparece dividida en hidalgos, escuderos y villanos. La ceremonia de investidura de un nuevo líder también se describe similarmente al rito de iniciación medieval que confería la dignidad de caballero, donde un hueso de un ilustre antepasado tomaba el lugar de la espada. Siguiendo el modelo aristotélico, las casas sostenía que la disposición de un ritual funerario, y cito, es señal y argumento de buena razón y también de ordenada, regida república, tanto más y mejores ceremonias y exquisitos ritos en ellas se guardaban, era mayor de seguir las reglas de razón y tener mayor policía. Y la estrategia de Spinoza es particularmente reveladora, ¿no? En este punto. Cuando presenta los simples ritos funerarios de los guanches con una alabanza curiosa a los pueblos que entierran a sus seres más queridos dentro de sí, un acto que califica de admirable, legítimo y de gran respeto. Por lo que un acto antropofágico de enterramiento era loable, uno convencional como el de los guanches lo era aún más, ¿no? Ningún tipo de canibalismo se había asociado con las islas, por lo que este marco narrativo parece fuera de lugar, ¿no? Pero deja entrever su afiliación lascasiana. La posición de las casas es muy conocida con respecto a la ingestión de carne humana y nos dice, no la comían de tan propósito, según tengo entendido, sino como cosa sagrada, más por religión que por otra causa. O sea, no era como, ¿qué tenemos para almorzar hoy, no? O ¿qué hay para cenar? O sea, la intención justifica a los que la practicaban. Por último, Spinoza reafirma que los pueblos originarios de todas las islas eran gentiles de procedencia común, incontaminados por la persuasión demoníaca y la adoración de falsos dioses que sirvieron fielmente al rey de España y quedaron libres de la vigilancia inquisitorial y cuya limpieza de sangre los convierte en miembros prominentes del clero y de la sociedad civil de sus propios tiempos, ¿no? La imagen de estos sujetos civilizados, magnánimos, soberanos, víctimas de una guerra injusta, reciben la validación sobrenatural de la Virgen, que no está asociada con la conquista militar, ¿no? o mediada por los españoles, sino con una anterior espiritual y directa. Por lo tanto, cualquier narrativa triunfalista queda subvertida por ciertas tensiones que afloran en la violencia colonial. El carácter inaugural de esta impronta lascasiana, que marca una escritura de cierto modo disidente, apunta a un debate, a un discurso oposicional que a su vez me sirve para complejizar el flujo de ideas, textos y cuerpos que transitan el Atlántico. La relación de Canarias con América es fundamental en la primera época de expansión atlántica, como representantes por excelencia de lo no europeo y lo no cristiano que mediaba entre el viejo mundo y las islas caribeñas. Como bien se ha estudiado, la mayoría de estos argumentos legales y morales expuestos en el ámbito, ¿no? de la apropiación europea de las Canarias a lo largo de los siglos XVI, XIV y XV encontraron un eco seguro en los debates en torno a la posesión de América a los derechos de sus habitantes nativos en el siglo XVI, como se manifiesta en el pensamiento de Victoria, de Sepúlveda y de las Casas. Las diferentes representaciones literarias de los europeos, que los europeos elaboraron de los isleños, encontraron reproducciones similares en las crónicas de Indias, evidenciando los patrones sistemáticos con que Europa observaba y se relacionaba con sus otros culturales. El Nuevo Mundo, de acuerdo con Felipe Fernández Armesto, no produjo ningún reto que ya no hubiese sido propuesto o discutido anteriormente en el contexto de las Islas Canarias y África.
excepto, dice él, ¿no? Por la emergencia de una etnología científica. Innumerables estudios interdisciplinarios han documentado ese rol práctico conceptual de las Canarias, ¿no? Como espacio intermedio de camino al Nuevo Mundo. Otros han propuesto que las islas también sirvieron de espacio de negociación en el viaje de regreso. Eso hace que su propia producción histórica y literaria en el siglo XVI y en adelante se ve influida de forma recíproca por la colonización del Nuevo Mundo, por los debates políticos y legales que se generaron y por la mirada etnográfica europea hacia los indígenas de América. Y ese es el caso de la huella lascasiana y los paralelismos que implícitamente Spinoza construye con América y los indígenas americanos. Spinoza también traza otro camino que me interesa explorar y que queda en un segundo plano, la conexión que se establece con África. Como hemos visto, la reconoce y la valida, pero termina exhortando a sus lectores que lleguen a sus propias conclusiones, abriéndose así al cuestionamiento, aunque fuese performativo. Tenemos aquí a la cuestión, ¿qué es la cuestión aquí? ¿Ser o no ser África, ¿no? Y hasta qué punto se enmascara míticamente esto también, ¿ya? La procedencia africana de las Islas Canarias y su población nativa, que Spinoza ya revela algo escabrosa a finales del siglo XVI, se valida cuando las reflexiones de Viera y Clavijo, el historiador canario más importante del siglo XVIII, autoriza esa pertenencia. Viera se queja en su monumental Noticias ¿no? de la historia general de las Islas Canarias, de 1772 al 83, de que las islas hayan sido identificadas mayormente con América y hace un llamamiento para reubicarlas como corresponde a su proximidad con África, ¿no? Y esta es una pequeña cita de ese texto. Ustedes los podrán leer por su cuenta, pero como ven ahí, no le molesta profundamente que la carrera de Indias haya determinado ese carácter americano de las islas y termina diciendo finalmente... pero ni este dictamen a que se acostumbró el vulgo, ni la participación de algunos privilegios comunes a los americanos e isleños son bastantes títulos para despojar al África del derecho de contar a las Canarias entre las posesiones y en el que le cupieron en la partición del orbe de la tierra. Su queja tiene una base concreta en su tiempo y sin duda yo diría que llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Una serie de trabajos historiográficos, literarios y cartográficos de la temprana modernidad, al igual que un gran número de evaluaciones críticas más contemporáneas, han enfatizado en menor o mayor grado el papel histórico de Canarias en la carrera de Indias y en las migraciones a tierras americanas, en la gestación del nacionalismo, en las sensibilidades estéticas, etcétera, que las dejaron, por lo tanto, sistemáticamente de espaldas a África. Un breve rastreo de varios textos anteriores al siglo XVII, que incluye a Viera al final, en el XVIII, revela que al evitar las relaciones identitarias con el África musulmana o el África negra, las Islas Canarias sí pueden reubicarse en África, siempre y cuando África ocupe simultáneamente el espacio de la mítica isla platónica de la Atlántida. Yo señalo estos libros y no es una bibliografía completa, obviamente, pero son dos hitos que yo creo que son importantes para este argumento. La relación entre las Islas Canarias y América efectivamente eclipsó su relación con África, ya que en el sistema mundial este continente ¿no? desde el siglo XVII se constituyó como menor, ¿no? subordinado a las intervenciones europeas, etcétera, y al continente americano y al Asia, ¿no? Los trabajos como La Puerta Afortunada, ¿no? ese segundo que vengo ahí, que se ocupa de los siglos XVII y XVIII, de los historiadores Germán y Juan Manuel Santana Pérez, dan cuenta de forma abarcadora de la africanidad canaria, ¿no? que ha sido ignorada o abiertamente negada, no solo por las vinculaciones socioeconómicas con América Latina, sino por la vinculación política con el Estado español primero, con la Unión Europea después, ¿no? desde las cabalgatas y rescates hasta la participación canaria en la trata esclavista y la presencia de África, los africanos y los africanos en la vida cotidiana de las islas también se plantea como objeto de escrutinio y de recuperación en este texto. Al corregir la imposición de un orden dominado por el Atlántico Blanco, esta perspectiva ha abierto también las puertas a nuevas evaluaciones críticas que revisan las nociones básicas del Atlántico Negro de Gilroy, que al proponer una modernidad atlántica asociada con el barco negrero se olvida de África y margina el Atlántico Ibérico hispano, ¿no? y el Atlántico Sur.
pero sobre todo se exponen las maneras en que tanto las prácticas de colonización como la crítica historiográfica que resulta de ellas produce la invisibilidad o la subordinación de África y lo africano en la historiografía insular. El análisis abarcador de las relaciones hispanoafricanas de la temprana modernidad, sin embargo, tiene sus raíces en los textos histórico-literarios que negocian la identidad canaria en un contexto predominantemente transatlántico y como sinécdoque de un entramado colonial complejo. Desde Spinoza hasta Viera y Clavijo, la posición periférica de las islas y su conexión de zona de contacto o su condición de zona de contacto genera el mismo tipo de indagaciones etnohistóricas y mitificaciones que predominan en la Latinoamérica colonial y que se nutren de la exclusión y la racialización. Tomando como punto de partida esta puerta crítica y abierta que apunta al conflictivo juego de identidades de las islas, vemos que lo que la geografía evidencia, la historiografía transforma para negociar en un espacio de disputas geopolíticas y una enmascarada colonialidad. La temprana producción histórico-literaria de Canarias busca estrategias retóricas y políticas que terminan por borrar o camuflar la africanidad insular. Hay un texto cuyas convenciones genéricas permiten navegar más cómodamente entre la historia y la ficción, y es el poema épico de Antigüedades de las Islas Afortunadas de Antonio del Tinerfeño, Antonio de Viana, ¿no?, que publica en Sevilla en 1604. En él, Viana relabora el relato de Spinoza, ¿no?, aunque manipula y distorsiona elementos básicos que buscan desmantelar la postura lascasiana del dominico ante la historia colonial española en el Atlántico. En el primer canto, los puntos en los que Viana disiente de Spinoza son particularmente reveladores. Comienza por una imaginativa etimología de la palabra Canarias, que conecta con Noé, que es imposible de corroborar. Sin embargo, es obvio que Viana, como habían ensayado muchos cronistas de Indias, ¿no?, con la Cuarta Terra, buscaba atribuir a Canarias una conexión directa con la historia sagrada. Viana procede entonces a trazar diferentes orígenes para las poblaciones de cada una de las islas, ¿no?, discrepando totalmente de la posición de Spinoza. Los nativos de Fuerteventura y Lanzarote, las islas más cercanas a las costas africanas, eran para Viana exiliados del continente antes de que floreciera el Islam, ¿no? La Palma y Tenerife, en cambio, fueron ocupadas por los más antiguos habitantes de la península ibérica, lo que constata el rechazo categórico de Viana al posible desmembramiento geográfico de las islas del continente adyacente. Y ahí tienen ustedes unas citas claves, ¿no?, donde dice básicamente, en absoluta contradicción con el punto de Spinoza, Viana niega explícitamente cualquier conexión cultural con África, ¿no? No, nada, ni república, ¿no?, las lenguas, la diferencia de las lenguas, etcétera, etcétera. Mientras Spinoza recomienda, y dice Spinoza, de estas opiniones puede seguir el lector la que le pareciera y más le cuadrare, ¿no? Él tiene una posición crítica, pero da la opción. Viana no deja mucho a la interpretación, ¿no? Al diferenciar los comienzos históricos de Tenerife y La Palma del resto de las islas, Viana construye una artificiosa y temprana conexión con Europa. Y ahí lo ven perfectamente en las citas, ¿no? Según infiere el poeta, estas islas, tal como gran parte del sur de la península ibérica, fueron pobladas por grupos prerromanos. Refuerza su argumento al apelar al reino de Abis, el último legendario de Tartessos en la tradición hispánica, y al describir Andalucía intencionalmente en su denominación germano-latina, Vandalia bética, evitando así cualquier conexión con el mundo musulmán. La épica de Viana, con el pretexto de defender el legado de los indígenas canarios, sirve como la épica fundacional de corte virgiliano a los fines triunfalistas del asentamiento colonial del Imperio Español. Uy, no. ¿Me pasé mal? Enfrentando la falta de fuentes escritas, igual que le había acontecido a su contemporáneo Spinoza. No, pues sí estoy bien, perdón.
El ingeniero italiano Leonardo Torriani, en su descripción de Historia de las Islas Canarias, ¿no?, aproximadamente en 1592, se lanza en la busca de un origen advirtiendo lo siguiente: lo que por las muchas diferencias no dará satisfacción a todos, pero que cada uno se quede con la opinión que más le gustare, que no tiene mucha importancia, ni por mi parte tengo preferencia alguna entre todas ellas, ¿no? Es más abierto. Después de trazar la colación de la historia bíblica y las múltiples opiniones respaldadas por autores clásicos como todos, Torriani determina que los cartagineses, ¿no?, poblaron las islas y sus habitantes terminaron por olvidar la prudencia y el conocimiento aprendido, retornando a su estado primitivo. Sostiene además que a Fuerteventura y a Lanzarote vinieron hombres de Arabia, porque muchos vocablos idénticos al árabe habían sobrevivido en el lenguaje local. A los habitantes de la Gran Canaria, Torriani los distingue fundamentalmente por su adoración a un solo Dios desconocido e invisible, por lo que les atribuye, en cambio, un principio de gente más noble, según dice. Ciertamente no de Arabia, ni de África, continente que él asocia con Tenerife. Aquellos en Hierro, La Palma y Gomera también descendieron de África, porque según los escritores en los que se escuda Torriani, todos comparten un grado de, y cito, melancolía, vileza y barbarie. Es, sin embargo, en la descripción de Gran Canaria donde Torriani se aventura a hablar de una isla atlántica. Siguiendo a Homero y a Platón, que narran la repartición del mundo entre Júpiter, Neptuno y Plutón, Torriani relata que a Neptuno le correspondió la isla Atlántida, ¿no?, que él identifica como el continente africano en sí mismo, ya que este es una casi isla escindida por el Mar Rojo. De ahí que las demás islas en su proximidad se llamen Atlántidas, incluyendo la Gran Canaria, que le da el nombre al archipiélago. Según el parecer de Torriani, África, la Atlántida y por contigüidad Canaria comparten el mismo espacio. Aunque desprovisto del aval de la ciencia con el que Viera y Clavijo se arma, Torriani adelanta las bases de su argumento. Qué pena, estoy un poco desfasada. Unos pocos años después, en el texto atribuido a Juan de Abreu y Galindo, ¿no?, la historia de la conquista de las 7 islas Canarias, más o menos, escrita para 1602 quizás y publicada para el 32, una vez más se discute extensamente el origen de los isleños con las mismas preocupaciones. Establece una línea de razonamiento etimológica de la que se desprende que los antiguos pobladores de las islas, no por ser africanos, moros o paganos, descienden de los partidarios del Islam. De hecho, Abreu apela a otras etimologías para resemantizar esos vocablos cargados de significación política y religiosa. Establece una analogía entre africano y moro, aclarando que este último es una forma corrupta de mauro, o sea, oriundo de Mauritania, que no implica que sean maometanos, sino morenos o oscuros de piel. Afirma que a los isleños no se les puede llamar paganos en sentido estricto de la palabra porque no descienden de Pago, el nieto de Ana, la hermana de Dido, fundadora de Cartago, quien nunca llegó a extender su dominación a las islas atlánticas. A pesar de que los primeros habitantes vinieron antes de la propagación del Islam, Abreu tampoco descarta totalmente la lógica que los isleños quizás pudieran haber practicado esta religión si continuaron recibiendo un influjo migratorio. Lo que queda claro en esta larga explicación es que el nombre no hace al hombre, ¿no? Al recurrir a la etimología nuevamente y no a los mitos, Abreu desmonta los estereotipos, anticipándose así a la fórmula bartesiana del significante que no está atado a un significado con referencia real. Otro historiador de relevancia es Núñez de la Peña, en cuyo texto Conquista y Antigüedades de las Islas de Gran Canaria y su inscripción, escrita más o menos en 1669 y publicada en el 76, también se revisan estas teorías en torno a los orígenes, optando por seguir de cerca las ficciones poéticas de Viana, que le permite establecer que los descendientes de Noé llegaron a Canarias, Hierro y Gomera, los romanos a Tenerife, los españoles a La Palma, los africanos a Lanzarote y Fuerteventura, islas de donde casi se pueden vislumbrar las costas del continente. Discrepa de las opiniones expresadas por los anteriores, asegurando que el océano es demasiado profundo entre África y las islas más grandes, ¿no?, para que haya este influjo.
Al optar por la versión de la historia de las islas que Viana elaboró en su poema épico, por la pareja ancestral de Crano y Crana, por las distinciones en los orígenes de las islas, Núñez toma partido a favor de una ideología imperial que se muestra ansiosa tanto frente al África musulmana como al África negra, un tipo de inquietud en los albores del siglo XVIII a la que Viera y Clavijo en sus noticias responde con otras tácticas. La consolidación del mito de la Atlántida, que también canaliza una obsesión prevalente entre los ilustrados europeos. Su llamada a reafirmar la africanidad de las islas atlánticas va acompañada de una revisión de Platón y los comentarios de Kircher y de Beckmann. Y básicamente recuperar para África, para Viera y Clavijo, se convierte en un acto de magia científica que armoniza contradicciones y mitiga ansiedades coloniales. Las Canarias pertenecen a África, siempre y cuando también sean los rastros visibles de la Atlántida, ¿no? Si tenemos en cuenta que a Canarias se le asignaba el apelativo de archipiélago africano o americano según las conveniencias o disputas económicos-políticas entre los poderes europeos del XVIII, y ahí está el conflicto entre los ingleses y los españoles, vemos que las preocupaciones filosóficas del historiador respondían también a una incertidumbre político-económica, con una propuesta estratégica y complementaria, con unos intereses insulares que cada vez más se quieren definir en términos locales, y eso lo ha estudiado bien Hernández Adrià. En todos estos textos histórico-literarios que se generan en torno a las Islas Canarias se reconoce de una forma u otra la tensión que existe entre la geografía y la geopolítica. Estando tan cerca de África, tan atadas a España y siendo camino desde y hacia las Américas, se articula siempre la necesidad de una constante reubicación, de una multiplicidad de posiciones para configurar y reconfigurar el espacio propio atlántico dentro de una cultura imperial, donde las vacilaciones se resuelven reescribiendo los mitos en favor de una historia insular, que sin embargo no puede evitar permanecer escindida en sus afiliaciones culturales ni estar marcadas por la gravitación persistente hacia Europa. Su ubicación geográfica ha determinado sus identidades en constante estado de disputa, desplazamiento y reformulación, las cuales a su vez han generado estrategias únicas de negociación, donde la geopolítica interpela constantemente a la historia. ¿Están aguantando? ¿Aguantan un poquito más? Voy para una tercera sección aquí, que llamo Lazos de Sangre, como una buena telenovela. Un mestizaje higienizado, ¿vale? Aunque el término mestizaje como lo ha estudiado recientemente y de forma transhistórica la crítica argentina Laura Catelli, es de uso tardío a finales del siglo XIX y asociado con la eugenesia o el racismo científico, es lo suficientemente elástico para que nos sirva en este rastreo para cuestionar sus primeros atisbos en las alianzas carnales, ¿no?, que aparecen en los textos fundacionales de Canarias. Descartamos un montón de ellos, porque la verdad es que proliferan, y como ven ustedes aquí les hago un pequeño rastreo para que sepan que lo sé, que los he mirado, ¿no? Que son interesantes, que el propio Massiot ya aparece como un mestizo, ¿no? Muy temprano, que ya es hijo de alguien. Pero me voy a concentrar fundamentalmente en dos alianzas, ¿no? Harto conocida es la alianza política y el supuesto romance entre Malinche y Hernando Cortés, como caso paradigmático que funciona como dispositivo de un mestizaje fundacional y tenso, de marcada relevancia en la historia cultural y literaria de México y Latinoamérica. Y no sé si están al día, pero el famoso musical que ha hecho Nacho Cano en Madrid ha generado una urticaria general entre todos nosotros, pero que repite esto. Existen, sin embargo, una pareja emblemática de este lado del Atlántico, Tenesoya y Massiot, y la princesa Dácil y el capitán Castillo, que tanto en la crónica como en la poesía épica y en el teatro, ¿no?, se han construido de manera similar para sellar el destino político integrador, por un lado, y revelar la prevalencia de la condición colonial de las Islas Canarias por el otro.
Al revisar las fuentes históricas y las tempranas apropiaciones literarias que se hacen eco de estos lazos de sangre entre conquistadores y conquistados, seguimos encontrando una persistente ideología imperial que busca desasimilarse de la violenta conquista americana, desligarse de la perturbadora África, mirarse étnica y políticamente en el espejo de Europa. Estos mecanismos enmascaran o borran el pasado colonial, movilizando las incipientes categorías de género y raza. Aunque estas parejas debían responder a una cronología anterior a la conquista del Nuevo Mundo, también responden a su vez a la reformulación de la historia canaria que ya había tomado la producción histórico-literaria americana y colonial como punto de referencia. La historia de Tenesoy y Massiot de Betancourt data del siglo XV, pero aparece primeramente narrada en las crónicas de la conquista de Gran Canaria, principalmente en la Ovetense en 1639, que Morales Padrón cree la más cercana a un original perdido. Este episodio, además, ya se había poetizado e inmortalizado con las octavas. Déjame poner. Esto lo he tomado me parece súper interesante en las rutas democráticas del Internet, ¿no? He visto que hay gente y hay un blogspot que ha hurgado en una historia familiar, ¿no? Para buscar la conexión guanche y también normanda de alguien, y también me admira la cuestión de la Guanchipedia, ¿no? Que está también ocupándose de todo esto, así que por eso incluyo estos pequeños citas, ¿no? Usualmente esta pareja se asocia o se da como precedente de otra que adquiere mayor repercusión simbólica, la de Dácil y Castillo, ¿no? La que nace en el poema de Viana en 1604. Ya en la década de 1930, Agustín Espinosa lo considera el gran mito canario y más recientemente Alejandro Cioranesco lo califica como uno de los dos mitos fundacionales sobre el que levanta la conciencia histórica de los canarios, siendo el otro la isla de la Atlántida. Dácil, además, es, según María Rosa Alonso, no un mito, sino un símbolo insular que poco tiene que ver con la náusica que Méndez y Pelayo proyectó sobre el personaje. Esta historia amorosa sirve a su vez de base para dos comedias, una de Lope de Vega, Los Guanches de Tenerife y Conquista de Canarias, y otra anónima, Nuestra Señora de la Candelaria, donde la princesa guanche cambia de nombre a Rosamira. Una y otra vez comprobamos en los relatos que crean o se apropian de estos mitos, aparecen mecanismos retóricos que enfatizan o recrean personajes indígenas colaboracionistas que establecen alianzas duraderas con los conquistadores cimentadas en el matrimonio, tratados, asentamientos. En estas narrativas intervienen fuerzas sobrenaturales, ya sea directamente, como en el caso de la aparición de la Virgen de Candelaria, en el siglo XV, o de forma sugerida, donde personajes y hechos están envueltos en un halo milagroso. La clave de estos relatos apunta a que la conquista espiritual antecede siempre a la militar. La intervención divina armoniza la violencia y los mitos de origen se encaminan retóricamente hacia una relación primigenia con España o con Europa. Estas ficciones de parejas fundacionales, aceptadas o cuestionadas en diferentes momentos históricos, funcionan siempre como la fórmula de un mestizaje higienizado, light, que tuvo cierta resistencia en la expresión romántica liberal del siglo XIX y gran preponderancia a lo largo del siglo XX. Solo en las últimas décadas han perdido su carácter de metanarrativa totalizadora a partir de una nueva historiografía, sociología, arqueología y antropología postfranquistas, donde las islas atlánticas se reconocen como parte de un espacio marcadamente colonial y a la luz de nuevos postulados teóricos post y descoloniales que han desmontado los acercamientos positivistas o estéticos de corte nacional o eurocéntricos al servicio de una identidad integradora y excluyente. Vemos de Tenesoy y Massiot. Acercarse a la historia de las Islas Canarias a lo largo del siglo XV es una tarea que implica la confrontación de múltiples fuentes, ¿no? Y fragmentos que responden a una multiplicidad de intereses europeos, donde normandos, castellanos y portugueses ensayan su expansión imperial. Las certezas históricas están matizadas por intereses diversos y dependen en ocasiones de presuntos textos originales, de los que solo existen copias posteriores, ¿no? Para encontrar los textos de Tenesoy y Massiot, ¿no? Aludo otra vez a Morales Padrón, que sostiene que hay una crónica perdida sobre la conquista de Gran Canaria, ¿no? que narra todo esto a partir de 1478 y que es la base de las versiones que han sobrevivido, que ofrecen diferentes variantes
siendo la ovetense la más cercana. Francisco Pérez Saavedra hace un buen resumen de las fuentes y los hechos que rodean al baño, la captura, el matrimonio y evasión voluntaria de la princesa, según aparecen en 3 de las 4 versiones de las crónicas que edita Morales Padrón. Y también alude a los subsecuentes detalles añadidos por historiadores posteriores y a los documentos de archivo encontrados, optando al final por enfatizar los elementos verosímiles de la historia. La princesa Teneso o Tenesoya, luego bautizada y casada con Maciot, se convierte en Luisa Betancourt, aparece como la sobrina querida del Guanarteme de Galda, Regonaiga el Bueno, predecesor del más conocido Guanarteme Tenesor Semidán, que fue capturado por los cristianos, bautizado y teniendo como padrino a Fernando el Católico y convertido en un aliado importante para vencer la resistencia indígena en Gran Canaria y conquistar las indómitas islas de La Palma y Tenerife. La crónica anónima nos narra que Diego de Herrera y su mujer Inés mandaban regularmente atacar Gran Canaria desde las islas vecinas con unos carabelones, a los cuales un asalto que hicieron en la costa de Galda prendieron a una muchacha llamada Tenesoya, sobrina del rey Guadarteme, con 2 mujeres, etcétera, etcétera. Ahí tienen la cita. Esta captura sirve para que los que entonces reyes de Canarias utilizaran a la princesa como pieza de trueques para rescatar más de 100 cristianos que estaban en poder de los indígenas. Tenesoya, mientras tanto, ya había sido hecha cristiana, puesto el nombre de Luisa, desposada con Maciot, descendiente del linaje de Mosén Joan de Betancourt, líder de la expedición normanda en las islas de 1402, y Luisa se presta entonces para una trampa, acordando con su esposo que regresaría a Lanzarote una vez que el rescate de los 113 cristianos se hubiese efectuado. Ella y una de sus doncellas huirían de regreso al Carabelón y a Lanzarote, ¿no? Y así ocurrió, pero esta huida concertada adquiere un velo prodigioso que legitima la acción de los cristianos. Básicamente tenemos el testimonio de Masequera, ¿no?, de esta otra, su prima, etcétera, ¿no?, que dice que cuando pasó, como ven ustedes en la cita, no ladraron a los perros, no sonó nada, ¿verdad? Básicamente no hizo ruido ni los perros ladraron, que todo lo tuvo por gran milagro. Ese tono milagrero al que objeta Pérez Saavedra, porque le resta historicidad al relato, es precisamente el punto de fuga que abre paso a la literatura. Este pasaje permite que los hechos narrados respondan a una dinámica colonial donde toda conquista militar es allanada por la conquista espiritual, que imagina a los nativos como almas dóciles, capaces de reconocer la intervención divina y los convierte en colaboradores, en bandos de paces, en agentes, y no en agentes disruptivos e indomables. ¿No? La historia de las islas se ha nutrido de igual por intervenciones poéticas que hacen eco de estos episodios, y el de Tenesoya y Maciot, ¿no?, ocurre con Cairasco de Figueroa. Hay toda una teoría sobre qué vino primero, si la crónica o Cairasco. Me parece que no sabremos nunca y es muy especulativo. Pero lo que es claro es que el caso de que los historiadores han encontrado evidencias fehacientes del matrimonio y Tenesoya y Maciot, pero no del episodio de rapto, ¿no?, que habita en el reino de las ficciones. De hecho, Leopoldo de la Rosa Olivera presenta la comparecencia de Luisa Guanarteme o de Betancourt, viuda con sus 2 hijos, ¿no?, Arrete Betancourt y Juan Perdomo, ante la justicia en 1528, ya que le exigía que pagaran un tributo al que estaban exentos los nobles e hidalgos, ¿no? Este proceso es parte de una pesquisa para comprobar su estirpe y resultó que no era sobrina del primer grado del Guanarteme, sino hija de su primo, según atestigua su prima Catalina de Guzmán, la misma Masequera que de niña supuestamente había sido testigo de la fuga voluntaria de Tenesoya. El matrimonio de Luis y Maciot está ampliamente documentado, el rapto, su retorno a los cristianos, encaja en una narrativa de colonización más o menos pacífica, donde el discurso amoroso funciona como dispositivo para un mestizaje armónico y naturalizado que legitime el asentamiento de cristianos en las islas desde un plan diseñado providencialmente.
Funciona además como una manera de interconectar a los conquistadores normandos de las islas señoriales con los habitantes de Gran Canaria y con la conquista realenga castellana, plagada de tensiones, disputas y luchas políticas, haciendo de todas las islas un homogéneo espacio de felicidad imperial y un modelo utópico frente a la conquista americana. ¿Aguantamos? Vamos a la segunda pareja, Dácil y Castillo. Esto me parece fascinante. Wikipedia, rechazada, demonizada por todos, es ahora aceptada, pero tiene los problemas que siempre ha tenido. Si ven ustedes lo que pasa en inglés, ¿verdad? Me encanta esto, ¿no? ¿Cuál es la ocupación de Dácil? Princesa. Es la ocupación, no se sabe. Miren lo que dice en inglés. En inglés dice, básicamente, que es uno de los personajes históricos más prevalentes de las islas. En español, obviamente, los historiadores modernos creen que es un personaje ficticio. Pero bueno, a principios del siglo XVII, la princesa Dácil o Dácil emerge de la pluma del poeta y médico tinerfeño Antonio de Viana. Utiliza la información que le provee Espinosa, pero también lo confirma para recrear el origen de las islas, defender el linaje de los Guerra, por supuesto, descendientes de un conquistador, y también para contrarrestar la visión lascasiana de la historia de Canarias, de la que Espinosa es portavoz, ¿no? El discurso religioso y la presencia de la Virgen, que antecede a la presencia de los castellanos en la isla, es fundamental, sobre todo porque es narrada por Antón, un guanche cristianizado en el sexto canto que adquiere un protagonismo verdaderamente mediador en Viana. Su épica, como la de Virgilio, es una épica de los ganadores, de la fundación, del asentamiento colonial, que presenta al adelantado Alonso de Lugo en un sueño desposando alegóricamente a Nibaria, o sea, Tenerife, la última de las 7 doncellas, islas, que lo llevan al pico del Teide para vaticinar su victoria. El final armónico se prefigura a través del poema con el encuentro entre la princesa guanche Dácil, la hija del Mensei de Taoro, y un capitán de las tropas castellanas, Gonzalo del Castillo. Irónicamente, el germen del encuentro ya está en Espinosa, que al nombrar a los integrantes de la caballería española en la conquista final de Tenerife, menciona a un Gonzalo del Castillo, en un texto marginal de la página en que se lee, cito, este caballero Gonzalo del Castillo casó con la hija del rey de Taoro, de quien desciende el licenciado Pedro Mártir del Castillo, canónico de la Catedral de Canarias. Esta nota, irónicamente, había escapado a generaciones de estudiosos hasta que la edición de 1952 por fin la incluye, ya que la editio Princeps no se encontraba fácilmente. Leopoldo de la Rosa se embarcó independientemente en una investigación de archivo en busca de la pareja, porque algunos historiadores de peso, bajo el influjo de Viana, habían añadido sus elementos ficcionales al asunto, como Núñez de la Peña, etc. Por ejemplo, que había atribuido las hazañas de Gonzalo del Castillo a un imaginario Fernando García del Castillo. Vieri Clavijo también las atribuye a otro Gonzalo García del Castillo. La investigación arrojó que Gonzalo del Castillo, natural de Valladolid y muerto en 1513, casó en segundas nupcias con la guanche Francisca de Tacoronte en 1509. En pleitos posteriores se constata que estaban legítimamente casados y tuvieron 2 hijos. Del matrimonio anterior se documentan 2 hijos, ningún rastro de la madre. De la Rosa revela además que Gonzalo del Castillo tenía buena relación con 2 guanches, don Juan de Tegueste y don Pedro de Tacoronte, primo de Francisca, cuyo nombre indígena se desconoce. En 1513, en un inventario de su casa en Tenerife, se indica que tenían 5 esclavos guanches, uno negro y uno morisco. El conquistador aparentemente tenía bienes en Valladolid y Córdoba y su muerte ocurre en 1513, mientras que su esposa lo sobrevive hasta 1520. La huella de Dácil queda solo en las páginas del poema de Viana, aunque María Rosa Alonso insiste que su base real es Francisca, a pesar de la geografía imprecisa. Para Alonso, por último, Dácil encarna todo lo que es la isla, que espera una insularidad poética al interior de lo canario. El proyecto de Viana se hace evidente desde el principio, siguiendo las convenciones de la épica, traza los orígenes de las islas y de los isleños, cuya historia va a contar en verso suelto y octava rima.
Como ya vimos, descarta el origen africano por el Tartésico prerromano de La Palma y Tenerife, borrando así la ecuación colonial, y hace que colonizadores y colonizados compartan un origen étnico, geográfico, cultural, que solo requería que se reconocieran en la misma religión, de la que ya los aborígenes tenían un primitivo conocimiento. El retrato de la princesa Dácil, además de responder a las convenciones del retrato femenino de la época, alimenta la correspondencia absoluta de la aborigen al ideal europeo de belleza, ¿no? La frente grave, enmarca el largo cabello, más que el sol dorado, cejas sutiles, etcétera, ¿no? Como ven ustedes ahí, con inmaculados dientes blancos, etcétera. Lo que hace Viana aquí es apropiarse de la información histórica que reporta Espinosa, que dice, esta gente, los de la banda del sur, de color algo tostada y morena, agora sea por tener ese color de generación, agora sea por ser la tierra más cálida, y por andar casi desnudos, como andaban, más los de la banda norte eran blancos y las mujeres hermosas y rubias de lindos cabellos. Viana aprovecha esta información para eliminar la otredad guanche, que hace que Castillo, ante las aguas de la laguna, se pregunte si está experimentando lo mismo que Narciso, aficionándose a una doble imagen que le devuelve el agua, la suya y la de Dácil, ¿no? El gesto ideológico de Viana resuelve la tensión entre Marte y Venus, privilegiando a esta última, el matrimonio y la amistad que hace que los nativos y españoles unidos de antaño por una misma etnia y una misma cultura se perdonen y se integren. Al decir de Doris Sommer, el eros se construye sobre la polis como una tautología. De hecho, el viaje final de Lugo a la cueva de la Virgen es un eco del protocolo de colonización ensayado en las empresas imperiales y sus representaciones literarias en ambos lados del Atlántico. Y vemos ahí básicamente la cita, ¿no?, de cómo llegan al final a la Virgen, instituyen a la Candelaria, ¿no?, hacen el espacio. Literalmente tenemos una ceremonia de posesión que se adueña de una isla, su isla, y nombra una virgen que ya convivía entre los nativos de Weimar antes de la llegada de los conquistadores y la hace parte integral de la conquista militar. De hecho, la convierte en su adalid, la redefine para devolverle una complicidad divina actualizada. La aparición, independientemente, pasa a segundo plano y su culto se instrumentaliza en aras de un telos político que resta importancia al hallazgo. Viera y Clavijo lo replantearía muchos años después y dice, ¿no perdería acaso su estimación por haber sido la imagen, obra excelente de un escultor humano o porque la hubiesen desembarcado en las riberas del Tenerife algunos cristianos piadosos? No les importa. La épica de Viana serviría al ingenio de Lope de Vega, que leyó a Viana y le dedica un soneto laudatorio para elaborar una comedia sobre el mismo tema, que es los guanches de Tenerife. Partiendo de las islas afortunadas de Antonio de Viana, Lope elabora el espacio insular como otra utopía textual, que sin embargo desestabiliza el modelo de integración cultural que propuso su fuente. Este nuevo lugar de la felicidad continúa siendo el locus de una conquista perfecta, donde se unen dos culturas, se borra la frontera entre conquistadores y conquistados, y donde puede florecer un cristianismo puro, ajeno a los bienes materiales y a la rapacidad imperial, ya que en Canarias, a diferencia de América, el oro brilla por su ausencia. Esta fusión aparentemente perfecta únicamente ocurre, sin embargo, después de poner de relieve las fisuras innegables de la violencia que fragmentan el modelo europeo de conquista y colonización. Aquí tiene una cita de López del final, que es muy importante, ¿no? Castillo, por supuesto, quiere violar su promesa de matrimonio. Lugo nada más que le interesa encontrar un tesoro, ¿no? Y Lope juega con eso al final. En este texto se trae la periferia al centro para crear una totalidad sellada por el matrimonio de Dácil y Castillo. Por otro lado, se manifiesta que para lograr ese proyecto es inevitable mitigar la violencia de la colonización con las negociaciones culturales que ocurren entre los personajes y con la intervención de agentes supernaturales que ponen freno y dirección a los conquistadores. Los españoles reciben una lección doble. La Virgen de Candelaria pone en entredicho el honor de Castillo
y la ambición de Alonso de Lugo, ¿no?, que busca un tesoro material y no espiritual. Desde Madrid, Lope de Vega, irónicamente, es más crítico o más reflexivo con las empresas imperiales españolas en las Islas Canarias y, por extensión, el Nuevo Mundo, que un criollo isleño como Viana, que inaugura un colonialismo interno. La Virgen no es aquí un instrumento de evangelización para los otros, sino la salvaguarda de los valores cristianos de la propia España. Los Guanches de Tenerife dejan entrever las ansiedades coloniales que no habían muerto con Bartolomé de las Casas y sus partidarios, y presenta un retorno al prototexto también crítico de Alonso de Espinosa. Otra comedia anónima que se tendía a confundir con la anterior, ¿no?, es la que María Rosa Alonso básicamente demostró definitivamente que no era la misma obra en su edición de 1940. Aquí ocurre otra operación, ¿no? María Rosa Alonso dice que es imposible que sea de Lope. Hay otros estudios más recientes, 2010, de Fernández Escalona, que dice que puede ser de Lope. Eso no creo que es tan provisional como lo otro, no se puede afirmar en un lado u otro. Pero a diferencia de los Guanches, esta es una comedia a lo divino, ¿no?, que gira en torno al contenido religioso y colapsa aún más anacrónicamente los momentos históricos en que los Herreras roban a la Virgen de Candelaria en los 1460, ¿no? Reinventa a los aborígenes canarios, los nombra a placer, hace una fusión de personajes del agorero Guañameñe, de Espinosa y Viana, con Antón, que aquí asume el nombre de Guayamo. La Dácil de Viana y de López se convierte aquí en Rosamira, una princesa pretendida por un hermano, por sus hermanos Bencomo y Acaímo. Es desheredada, huye, etcétera, ¿no? Hay una historia amorosa, por supuesto, con Castillo, un hombre que también es un ángel, y Castillo vive entre los indígenas como Venturoso, etcétera, etcétera. Y Rosamira no lo reconoce hasta el final. La aparición de la Virgen de Candelaria y sus milagros son centrales en el primer acto, importantes para el desarrollo y resolución del tercero. El último acto explora el robo de la Virgen por los Herreras, ¿verdad? Diego de Herrera y no su padre Sancho, como lo había narrado Espinosa, y la devolución de esta para alegría y celebración de los isleños, ¿no? La Virgen, como en textos anteriores, tiene un papel fundamental en la alianza amorosa entre el conquistador y Liahuanche, que casi se ha convertido en nativo, que él es casi nativo. Cuando se descubren sus amoríos son condenados a muerte y ocurre, por supuesto, el milagro de una nube, ¿no?, y los perdonan. Este milagro allana el camino para el requerimiento que le hace Diego de Herrera a Bencomo al final de la comedia, donde el Mensei responde con las mismas sabias palabras que pone en boca de Bencomo la historia de Espinosa, un razonamiento con cierta sofisticación, en la misma línea argumental de la respuesta de Atahualpa a Valverde, ¿no?, en el texto del Inca Garcilaso. Bencomo resiste la sujeción de un rey extraño y pide tiempo para consultar a personas doctas en el asunto de la religión. Lo que sí acepta es la amistad con España y recibir a la Virgen en procesión y fiesta de la que todos participan. Se anuncia una segunda comedia que quizás prosiga en la conversión total, pero que nunca tenemos. Independientemente de esta identidad del dramaturgo o de los despistes temporales y geográficos, esta comedia evidencia que las Islas Canarias servían eficazmente de escenario para fantasías pastoriles e intervenciones a lo divino, ¿no?, que presentaban una idea de conquista y colonización mucho más conciliadora de lo que se había experimentado en América y en las propias Islas Canarias. ¿Hay un final feliz? Aquí tenemos. Bueno, la ficción les depara un final más o menos feliz a estas Malinches Canarias, que encuentran la celebración y un capital simbólico y emblemático que aún cargan, ¿no? Los monumentos de las tres princesas. Ay, perdón, no les puse esto. Estoy yendo hacia atrás, perdón. ¿Cómo se escribe esto en piedra un poco, no? Un capital simbólico emblemático encargan. Los monumentos de las tres princesas, ¿no?, Guayarmina, Basiquera y Tenesoya, al igual que la estatua erigida a Tenedor Semidán, adornan sendas plazas de Gáldar en Gran Canaria, ¿no?
y el conjunto escultórico de los 9 menceyes que rodea la explanada del Santuario de Candelaria en Weimar conviven con la estatua de Dácil en la Orotava, en Tenerife, que está a su vez flanqueada por réplicas del llamado, quizás mal llamado ídolo de Taoro, ¿no?, que está asociado, de Galdar, y asociado con el culto a la fertilidad entre los antiguos canarios de Telde y Galdar, ¿no? La abundancia de nombres propios toponímicos de calles, pueblos y hoteles que siguen recibiendo extranjeros en busca de lo cercanamente exótico hacen que la presencia ubicua y espectral a la vez de los naturales de las islas, escritos irónicamente en piedra, borre especificidades regionales y, por último, la permeable membrana entre la historia y la ficción. María Rosa Alonso y otros han hablado de vianistas y antivianistas y han documentado en la historia literaria insular los de un bando y los de otro. A esto se ha añadido también el tercer grupo de los vieristas, que se escriben a un paradigma más empírico, aunque el propio Vier y Clavijo en pleno siglo XVIII creyó verosímil el pacto amoroso entre Dácil y Castillo, ¿no? El XIX, sin embargo, generó una corriente liberal que reacciona ante la historia colonial con sus propias ficciones indianistas, a menudo contrarias, como las del exiliado graciliano Afonso, que acusa a Viana de ser un servil, como bien dice Alonso, y los estudios más recientes, como el del compañero aquí Roberto Gil Hernández, definen esta producción histórica literaria como crónicas de la conquista, de la anticonquista y de la anticonquista, y su propio estudio lo lleva a la búsqueda de una historia elusiva, fantasmagórica, ¿no?, de los saborines canarios, que se presentan no solo como una imposibilidad material, sino como un reto escritural. El propio Agustín de Espinosa, en los años 30, articuló el mito poético de identidad insular y se contradice más tarde, ¿no?, que dice que Dácil ha muerto en el contramito, ¿no?, pero termina recuperándolo en la infantina como parte de genealogía universal para afirmar una mujer que ha hecho áurea la leyenda, la historia, ¿no?, y que ha arrollado en torno a su vida un sueño que ha creado con todo su encendido corazón un mito, otra vez. En las últimas décadas la historiografía y la antropología, ¿no?, y la sociología canarias, la literatura y la crítica literaria han dado un vuelco considerable donde los bandos de pases, los discursos hegemónicos, los mitos fundacionales son atravesados y subvertidos por la resistencia indígena y por la recuperación de otras voces y de otros restos materiales, inclusive por otros textos escriturales del archivo. Y el trabajo de José Farrugia, ¿no?, se enmarca muy bien en esto, cómo a partir de los testimonios y de los testamentos y demás, ¿no?, se puede construir otro espacio alternativo aquí. El espacio insular no solo se imagina ligado a Europa, sino que está conectado con una África amasí y subsahariana, y con también una América por rutas intransitables anteriormente o intransitadas, destacando así una nesología atlántica fluida, inestable e incómoda, que implica siempre una encrucijada donde los mitos imperiales, ¿no?, de un imaginario colonial internalizado no son ni tan diáfanos ni tan digeribles. Y aquí voy terminando. ¿Aguantan todavía? Alguien tenía que haber traído algo, un jugo o algo para sostener. Pero bueno, me perdonan, he venido de muy lejos y creo que tengo que soltar el rollo completo. Son las reflexiones que hacemos en este trabajo están enmarcadas en las preocupaciones teóricas de, como dije al principio, de la nueva historia atlántica, los estudios transatlánticos, ¿no? Y por supuesto, tenemos que pensar en el giro espacial, ¿verdad?, la importancia que tiene el espacio. El Atlántico Negro de Gilroy, que es muy incompleto, pero sí apunta a que hay una modernidad que pasa por otro lado y no por la que siempre hemos pensado, que pasa por ese barco negrero, no por el propio barco que va por el mar. Una genealogía alternativa para estos estudios que miren la experiencia del sur, la experiencia que pasa por Canarias, la experiencia que pasa por Latinoamérica, ¿verdad?
Hay estudios comparativos que han arrojado también otras ideas, ¿no? Y no pensarse aisladamente, sino, ¿no?, exactamente qué es lo que pasa en el norte, qué pasa en el sur, qué pasa cuando se buscan otras. Está la marcada diferencia colonial, ¿no?, que es diferente de la experiencia imperial que pasa en Latinoamérica con el modelo hispánico versus lo que pasa en otros, y cómo en Latinoamérica se construye esta diferencia, ¿verdad? Este lado diferente. Y las ideas de Quijano y Miñolo, que hablan de la colonialidad, que lo colonial no termina en un periodo histórico, ¿verdad?, sino que básicamente continúa, y que hay modelos en el que hay que poner en relevancia estos, y es importante ver que lo postcolonial, por ejemplo, ha tenido menos afiance entre los críticos de Latinoamérica, precisamente porque viene de la articulación de la India, ¿no?, de la experiencia de Asia y del Imperio Británico, mientras que lo decolonial está más asociado con lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? En el trabajo de Quijano y Miñolo sale por ahí. Y por supuesto estamos hablando de lecturas relacionales, o sea, no necesariamente comparativas, porque la comparación ya es una técnica muy antigua y puede irse en muchas decisiones, pero la cuestión de que todo está en relación, ¿verdad? Es imposible mirar la isla solamente otra vez aislado, sino siempre en relación con otros. Al presentar el espacio insular de las Canarias y su particular relación con América, África y Europa en la temprana modernidad como centro de otra articulación del Atlántico, se busca resaltar otra genealogía que pasa por los estudios coloniales latinoamericanos, básicamente, por una óptica decolonial, con la complejidad y el anacronismo productivo que esto conlleva. Marcada por la experiencia del viaje, la exploración temprana de las islas atlánticas por los imperios ibéricos, genera la transición de una visión medieval donde el espacio-lugar emanaba de las cosas y el Atlántico se asocia con la verticalidad, con las islas reales o imaginadas, redadas costales, viaje de circunvalación, a una percepción moderna del Atlántico fruto de la navegación astronómica de una dimensión horizontal y de una proyección hacia el sur, donde el espacio se empieza a pensar en términos de los cuerpos que lo ocupan. Entender el espacio entonces no como un locus pasivo de relaciones sociales, sino como una construcción histórica y social es fundamental para revisar la emergencia de un eurocentrismo hegemónico que permite ocultar, reprimir, desplazar voces, sujetos, lugares. Esta premisa ha sido vital para la crítica filosófica y cultural de las últimas décadas y, por lo tanto, para la reconceptualización del mundo atlántico como un espacio permeable, complejo y fluido. Y es importante aquí hablar de la fluidez, porque no solamente estamos hablando de las islas, sino del propio mar, ¿no? Y estamos pasando ahora mismo por un giro crítico que va hacia la hidrocrítica y que está hablando también del medio ambiente. O sea, no solamente es completamente antropocénico, aunque yo obviamente estoy hablando de cuerpos y de sujetos, pero también estamos hablando de la tierra, ¿no? Del territorio y del mar como territorio. ¿Okay? El Atlántico y sus cruces sirve aquí para hablar de un espacio local, un entrelugar, para denominar lo que no cabe geográficamente en áreas de estudios regionales establecidas, ya que no es ni peninsular ni americano, y ese lugar se comparte con el África atlántica, ¿no? Una genealogía que no ponga a los estudios de la Latinoamérica colonial al frente de una práctica transatlántica avant la lettre sería incompleta. Es un campo donde las contribuciones del saber local, indígena, también criollo, las prácticas de la territorialización, el coloniaje, las múltiples negociaciones, los sistemas de significación, ¿verdad?, han servido para deconstruir la historiografía oficial, occidental e impuesta. Además, se cambió el paradigma de la historia literaria latinoamericana y se teorizó una modernidad asociada con Latinoamérica y con los imperios ibéricos. El trabajo filosófico de Enrique Dussel, ¿verdad?, de Huerta Miñolo, desde la crítica literaria cultural resultan fundamentales porque al situar la modernidad en el Atlántico en la colonización de América, ambos han denunciado la inscripción de valores falsamente universales desde Europa o América del Norte. Se ha hecho evidente que la modernidad temprana y la globalización actual están genealógicamente conectadas y siempre tenemos que estar vigilantes, ¿no?, para leer, como he propuesto, a contrapelo. Gracias.